Soy Justyna Piruta, nacida en Polonia, ciudad Gdańsk. Mi profesión es arquitecta. Acabé mi carrera en Polonia y desde como casi 20 años estoy viviendo aquí en Barcelona y bueno, vengo a esta parroquia que acude mi corazón. El tema de hoy, que por la petición de aquí de la iglesia, casi primera vez que hablo un poco, es ortodoxia en Polonia. Sabemos que en Polonia hoy en día casi 98% es país católico, pero os explicaré un poco la historia y podéis ver que a unos tiempos fue un país que sus ciudadanos hablaban 40 idiomas y había 9 lenguas litúrgicas. Entonces esto fue la riqueza que por desgracia por las guerras se perdió. Comenzamos desde el principio. Más o menos aquí tenemos el mapa de Europa, la región mediterránea, que es tan conocida para todos, época de Bizancio, de Justiniano. Aquí empezó el cristianismo. Los terrenos que vemos aquí a la derecha arriba, donde habitan los eslavos, todavía en estos años no estaba cristianizado. Entonces, gracias a Cirilo y Metodio, en siglo IX, aquí vemos un poco también mapa de geografía de Constantinopla, viajando por Moldavia, Chequia, llegan al sur de Polonia. Entonces ellos fueron primeros que trajeron cristianismo a las tierras eslavas. Entonces el San Metodio fundó en siglo IX en sur de Polonia, en Cracovia, primer obispado que en aquellos tiempos no era ni católico ni ortodoxo, era cristiano, pero el cristianismo que venía de Constantinopla. Pero estos terrenos, como decir, eran paganos en aquel momento, fueron también conquistados por los cristianos de Roma. Entonces, en el año 966, el rey polaco, primer rey polaco que quería obtener la corona, Mieszko I, de Chequia obtiene la corona y bautismo. Entonces, pero está bautizado por los cristianos de Roma, obtiene esta corona. Él, para obtener esta corona, quería fortalecer su reino. Entonces, desde esta época, más o menos, en los terrenos polacos, que son terrenos fronterizos, reinan dos influencias, desde del sur y de Constantinopla y desde Roma. Esto más o menos podemos ver mapa de Polonia del siglo XVI, que tenemos parte verde, que es más bien hoy en día Ucrania, que se llama Rusia de Kiev, aquellos momentos, pues en el mismo momento que Mieszko I, 996, obtiene bautizo, decir, de Roma, mismo año la Rusia de Kiev obtiene bautismo y se considera por rito ortodoxo. Desde aquí vemos que Polonia, aquel momento, sobreviven juntamente los luteranos, que vemos que es color azul, por el norte donde era Prusia, viven conjuntamente los calvinos, color violeta,
y resto blanco se entiende que son de rito católico y rito ortodoxo color verde. Entonces la riqueza de Polonia era enorme porque había muchas lenguas, muchos ritos y todos convivían juntos, y no hablamos de los judíos, ¿sí? Porque en este mapa no están contemplados. También en el siglo XVI, en 1569, el reino lituano, que vemos que su capital era Vilno, no sé si está bien visto por aquí, el reino lituano se junta con reinado polaco. Entonces, reinado lituano mayormente era ortodoxo y reinado polaco era católico. Entonces se funden los dos y esto es como un país unitario, ¿no? Entonces quería decir la riqueza que había entonces. Primero la Biblia eslava, escrita en Cílico 1581, no descubrí dónde, supongo uno de los países eslavos, no creo que era Polonia. República Polaca, todavía en 1750, tenemos los ortodoxos, que vemos la mancha verde, los luteranos azul y el blanco son los católicos, y amarillo aquí son unitas. En 1596 tiene lugar unión en Brześć, era una ciudad que pertenecía al reinado polaco, y entonces allí se firma un acuerdo que una parte de los ortodoxos están de acuerdo que su más alto cargo que puede influir en ellos es el Papa de Roma. Y entonces, como decir, se crea tercera religión grande en estos terrenos, que son ortodoxos, católicos y unitas. Entonces, mayormente, que he leído en los documentos, que unitas eran más bien ucranianos que pedían que en su iglesia se puede rezar en su propio idioma, pero en rito ortodoxo no estaban de acuerdo, y por eso se dominó tercera religión, que existe todavía a día de hoy, más o menos bien en territorio ucraniano, porque en Polonia casi hay pocas iglesias, muy pocos en el sur de Polonia, y más bien están todavía en Ucrania. Yo quería enseñar que Polonia fue un país de frontera entre dos grandes influencias. Por desgracia, que nuestros reyes del pasado no supieron gobernar bien tan grandes territorios, pues desde 1772 se empieza. Yo puse particiones de Polonia, no sé si esto es la forma correcta de decir, que dividieron Polonia entre Rusia, Prusia y Austria. Entonces siempre estos terrenos del este ya empiezan a pertenecer a Rusia, del sur a Prusia y del oeste a Austria. Entonces son 3 veces se partió Polonia. Aunque antes de 1772, no, perdona, lo último fue 1795, entonces mientras fue fundada primera Constitución de Polonia, 3 de mayo 1793. Esto es primera constitución en Europa. Incluso fuimos por delante de los franceses, pero por desgracia era demasiado tarde para modernizar el país, y decir, los más grandes decidieron de nuestro futuro. Entonces Polonia estuvo casi 200 años que no existía en la mapa de Europa. 1807, la parte blanca es el Ducado de Varsovia, que gracias a Napoleón primero, que aquí no tiene buena fama, Polonia la adoramos porque gracias a él estos pocos años empezó a existir Polonia, Ducado de Polonia, que después dejó de existir.
Entonces ya nos acercamos, aquí tenemos una mapa de 1937, son años antes de Segunda Guerra. Polonia de nuevo empieza a existir después de Primera Guerra, que acaba en 1918. Entonces, la verdad, Polonia fue como un país en principio un poco raro, porque como os presenté que durante 200 años no existía como país, y de repente después de 200 años empieza a existir. Entonces, claro, todos están muy contentos, pero 200 años de influencia de los tres grandes monarquías dejaron la huella, incluso en pensamiento, en actuar, las religiones que influyen hasta el día de hoy. Pues Polonia, sigue, no divide, sigue con influencias cuales se marcaron durante estos 200 años. Entonces, como mencioné antes, Polonia antes de Segunda Guerra todavía sigue con 40 idiomas y con 7 lenguas litúrgicas, que es latín. Las misas en la Iglesia Católica están mayormente en latín, aunque también en polaco, pero esto es minoría. Hay hebreo, hay antiguo ruso, como idioma de los ortodoxos, hay ucraniano para los unitas, hay también musulmán, árabe. También tenemos una minoría en Polonia de los árabes que me parece que están desde el siglo XIV. Fueron con los turcos como conquista y algunos se quedaron. Hasta el día de hoy hay mezquitas muy pequeñas. Pero el año entre Primera y Segunda Guerra es año también conflictivo. Aquí tuvimos en Varsovia una iglesia muy grande que fue derrumbada en 1923. Entonces, estos años 20 fueron algunos años que se derrumbó bastante iglesias ortodoxas, porque los polacos entendieron que es un símbolo de antigua monarquía rusa, aunque ya sabemos que estos años ya monarquía rusa no existe, porque son años después de la Revolución Rusa y Rusia está en derrumbe en su nivel espiritual, ya opta por otras ideologías que diría no tienen nada que ver con Dios. Viendo que el tema empieza a ser difícil, pues los obispos polacos ortodoxos deciden como arreglar de nuevo la situación de existencia de iglesia polaca. Entonces, hasta 1924 la iglesia existía con influencia rusa, pero como vemos que la revolución arrasó, pues Polonia se quedó sin ningún protectorado, y los obispos decidieron pedir Constantinopla en 1924 su bendición para empezar a existir como la iglesia autokefálica. ¿Sí? ¿Esto es un término correcto? Autokefálica. Y entonces se da este permiso. La iglesia rusa no está de acuerdo y me parece que rectifica la existencia de iglesia autokefálica en 1950. Para ellos esto fue ilegal, ¿no? Esto es un símbolo de la iglesia polaca. Empieza la guerra en 1939 en Gdańsk, que es mi ciudad natal. La imagen de la derecha es el barco Schleswig-Holstein, de donde caen primeros disparos y empieza la guerra, ¿no? Durante la guerra, mi bisabuelo fue un cura en una iglesia de Varsovia, de San Juan Klimak, 1938-44, y por desgracia en el año 44 muere porque estaba muy enfermo. Entonces yo quería decir que quizá mi familia somos un poco como representación de la historia polaca, ¿no? Una de mis abuelas, de parte de mi padre, nació en 1912 en Estados Unidos.
Segunda abuela de parte de mi madre, su madre, nacido en Kazajstán en 1920 y algo. Entonces, la nación polaca, los habitantes, por las guerras, por las movidas, salieron de Polonia, se movían. Entonces, si alguien me pregunta qué raíces polacas tengo, pues decir muy difíciles por las movidas todas, bueno, las guerras tenían mucha influencia. Aquí tenemos la mapa de día de hoy, que vemos que Polonia es muy pequeña, ya comparando con estos siglos de gloria, de conquista de los terrenos. Y tenemos aquí 6 diócesis de nuevo territorio polaco. Se puede observar que el mapa está un poco raro dividida, pero recordamos las influencias de los 3 grandes imperios que influyeron a Polonia. Entonces, la verdad, la parte de la derecha, la diócesis białostocko-gdańska, warszawsko-bielska y bielsko-lubelska, esta toda la parte de Polonia del este es ortodoxa, y parte del oeste viven muy pocos ortodoxos. Fueron, yo diría, movidos porque esta parte era alemana. Aquí tenemos Wrocław, aquí tenemos Gdańsk, Szczecin, que era nada ortodoxo. Después de Segunda Guerra, el gobierno polaco mueve ucranianos que quedan por aquí porque vieron que pueden ser bastante conflictivos y no querían ya problemas, pues había una acción que se llama Acción Vístula y muchos ucranianos de esta parte mueven a Wrocław, a Gdańsk y a Szczecin, que son nuevos territorios que alemanes están expulsados, son territorios vacíos y han movido ucranianos, una parte de ucranianos, y después también población polaca se ha movido de terrenos, grandes terrenos que habían por esta parte que se queda Rusia después de Segunda Guerra. A la derecha, en el gorro rojo, tenemos el mitropolita Sava, la persona más alta en cargo de la Iglesia Ortodoxa de Polonia a día de hoy, que va con un encuentro de actual presidente de Polonia, señor Duda, y esto es tomada la foto en otoño del año pasado. Y esto está en Monte Sant Grabarka, que ahora quería, después de presentar pequeña historia que creo que es muy importante para tener un poco panorama de cómo se movieron las fronteras y dónde estaban ortodoxos y dónde no, pues quería un poco explicar otras cosas. Para los ortodoxos en Polonia, Grabarka es un monte más devotado, más venerado y hay muchas peregrinaciones. Es del siglo XIII. Había un icono desde el siglo XIII, hay un pequeño monasterio de mujeres, pero en 1990, por desgracia, una persona quema la iglesia y la imagen que ustedes pueden apreciar aquí es ya la iglesia reconstruida, la misma que había entonces. Entonces la iglesia es muy pequeña y está en un bosque, entonces no hay ninguna población alrededor. Entonces, cosa muy típica ahí es que cuando las personas van a la peregrinación llevan una cruz. Entonces, cada uno lleva su cruz como puede, que grande depende. Estas cruces a veces tan grandes están llevadas entre varias personas. Normalmente las peregrinaciones duran una semana o 2 y se quedan alrededor. Entonces montaña parece como un poco cementerio de cruces, ¿no?, de todas las personas que han llevado esto. Entonces el San Monte Grabarka tuvo un regalo en el año 2000 desde de los monjes de Athos, que es una copia de icono original, Madre de Dios de Iverion, que es desde el año 999 que la encontraron en el mar. Entonces es una copia de icono original. Monte Grabarka para mí personalmente es una monte muy apreciada porque con 15 años fui con mi hermano a un campo de pintura de iconos que tuvimos los profesores de Rusia y de Finlandia,
que nos enseñaron. Entonces, este exactamente no es mi icono, pero muy parecido. Mi original se quedó en casa de mi madre. Monasterios que tenemos en Polonia, aquí podéis apreciar San Marta y María, Grabarka, Jabłeczna, Saki, Supraś. La mitad son de mujeres y otras son de hombres. Y quería decir que del monasterio de Grabarka hay una monja que está en San Jerusalén, en el monasterio ruso. Esta es mi ciudad, Gdańsk, día de hoy. Tiene edificios hanseáticos, un poco diferentes que el resto del país. Y quería hablar un poco de mi iglesia natal, que es ahí, en Gdańsk. La verdad, gracias a esta pequeña investigación que tenía que hacer para preparar un poco la historia en breve de ortodoxia, pues descubrí que la iglesia es de 1720, ahí, no esta que vemos en la foto. Era otra en el centro de la ciudad porque había muchas personas que venían de origen rusos, que eran ortodoxos, y en la ciudad portuaria había muchas religiones, pero precisamente no había ninguna iglesia ortodoxa, y entonces se funda en 1720 una pequeña iglesia de madera que puede ser un sitio de culto. Entonces el sitio de la iglesia durante esos años iba evolucionando. Después de Segunda Guerra, Gdańsk se queda totalmente polaco, se echan los alemanes y también quedan edificios vacíos. Esta es una iglesia protestante que era de otro culto, y entonces se regala a la iglesia ortodoxa para sus fieles. Y la iglesia durante los tiempos fue arquitectónicamente cambiada, se añadió las cúpulas que antes no existían, que se pueden apreciar aquí arriba. Entonces, la verdad, el carácter de este edificio es un poco raro porque es un mix de arquitectura alemana con las cúpulas rusas, ¿no? Es como todo junto convive. Este es el interior de la iglesia, que en medio podemos apreciar el icono de Madre de Dios de Częstochowa, que es muy apreciado en Polonia. Esto es icono de culto principal para los católicos en Polonia. Y aquí tenemos una copia que viajó por Polonia y también pasó por la iglesia ortodoxa. Esto aquí he dejado algunos ejemplos de arquitectura de las iglesias que se puede observar, depende en qué sitio estaban, de qué influencias, son totalmente diferentes. Unas de piedra, otras de madera, otras totalmente de ladrillo, bueno, es un país de mix. Esto es Supraś. Esta iglesia es en Hajnówka, es una arquitectura muy interesante porque es, bueno, un poco tiene toque moderno y tiene la mejor acústica de todas las iglesias ortodoxas de Polonia. Entonces ahí cada año se celebra el concurso de coros que vienen de todo el mundo y dicen que la acústica es maravillosa. Y no sé, al final quería hablar de icono de Madre de Dios de Częstochowa, que es muy famoso, que también estaba en el póster de la conferencia. Entonces recogí un poco de historia que tampoco no sabía mucho, que este icono fue pintado por San Lucas, según dice la historia, desde 66-67 de la madera de la mesa de última cena. El 326 fue regalada a la emperatriz Elena de Constantinopla, pero icono viaja por Moldavia, Bulgaria y Chequia. Y siglo XII llega a Rusia, en Bełże, queda en esta ciudad. Esta ciudad en siglo XIV, principio del siglo XIV, fue invadida por los tátaros. Entonces uno de los reyes polacos saca este icono y le lleva a Częstochowa.
Entonces, desde 1382, Icono está en Częstochowa. Hay un monasterio, me parece que es jesuita, no estoy benedictino, y Icono está muy venerado y hay mucha gente. Yo estuve también ahí viendo Icono, precioso, y bueno, y hay varios testimonios de milagros. Icono. Bueno, no sé. Si tenéis unas preguntas, que voy a aclarar algo.